Ahí estamos. Bien, y todo lo que involucra la salvación en Cristo, todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que hemos visto en estos días pasados, en estas semanas pasadas, con respecto a todo lo que tiene que ver con el hecho de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, de qué nos salvó, por qué nos salvó, cuál era nuestra condición, qué significa la salvación, cómo era nuestro estado, eh, qué significa haber sido salvados haber sido salvos de la muerte, qué significa la muerte. Bueno, hemos visto varias cosas. Le quiero preguntar si hay algo que les llamó, de todo lo que hemos visto hasta ahora, si hay algo que tienen alguna pregunta, o hay algo que les llamó la atención, o hay algo de lo cual pensaron, estuvieron meditando, algo que, digamos, le dio, bueno, wow, esto es algo que quizás yo no sabía, o algo de lo cual me puse a pensar con más, de otra manera, o lo vi de otra manera. ¿Alguien quiere compartir, comentar algo, preguntar algo, compartir algo? Estamos todos muy pensativos, me parece. Bueno, vamos. Pastor, Sí. yo quisiera saber, uno cuando está en los caminos del Señor, ¿verdad? Y alguien fallece, o sea, alguien muere. Cuando la costumbre de uno era decir, pues, que en paz descanse cuando uno habla de la persona que ha fallecido. Entonces, cuando uno ya está en los caminos del Señor como nosotros, pues, ¿cómo deberíamos decir esto? Bueno, en realidad, Ujú. ahora nosotros al estar en Cristo ya tenemos un conocimiento, una información, una revelación a través de la palabra de lo que sucede. Nuestro cuerpo físico muere, pero nuestro espíritu no muere, está unido a Cristo, estamos salvos y vamos a la presencia del Señor, estamos en un estado de bendición, vamos al cielo, donde también esperamos una redención completa de nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu está con el Señor, en un estado de paz, en un estado perfecto, ideal, en el Señor, algo extraordinario que no lo podemos ni siquiera imaginar. Estamos en la presencia de Dios. Eso para nosotros los que somos salvos. Hemos sido salvos por la gracia de Dios y tenemos nuestra alma, nuestro espíritu está purificado en Cristo. Le digo todo esto para que vayamos entendiendo qué es lo que pasa a nosotros que somos salvos. La persona que muere sin Cristo va a un estado de condenación, no va a la presencia del Señor. Su cuerpo muere físicamente, pero su espíritu, digamos su alma, que no está redimida, no ha sido salva, va a un estado de condenación llamado infierno. Ahora bien, nosotros, por más que nada por razones de no ser desagradable con una persona que se enfrenta a la muerte o que tiene un familiar, tratamos de ser amables y tratamos de ser personas que le hablemos de paz, porque en realidad nosotros no sabemos exactamente, nosotros sabemos dónde va nuestro espíritu, pero no sabemos si la persona que murió es creyente, aceptó a Cristo, se convirtió en el último momento, en algún momento aceptó a Cristo y fue salvo, no lo sabemos, no conocemos el corazón de la persona. Por lo tanto, no podemos afirmar y declarar que es salvo o no salvo. Eso por un lado. Entonces no podemos decirle a una persona que experimentó la muerte de un ser querido, decirle, bueno,
Si era hijo de Dios, está en el cielo, y si no era hijo de Dios, lo lamento, pero no vamos a hablar de esa manera porque sería muy chocante y muy desagradable, y la persona más bien necesita palabras de consuelo. Entonces yo personalmente trato de que una persona que está enfrentando esa situación, trato de no decirle palabras como, bueno, no, quién sabe dónde estará porque Dios va a juzgar y quizás si no es salvo. No, porque esa persona está enfrentando una situación difícil. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, confiamos que el Señor lo tenga en su seno, que esté en la paz del Señor, que el Señor te consuele, que el Señor te dé fortaleza, y hablar que en esos términos, ¿no es cierto?, con una persona que ha perdido un ser querido. Nosotros también decimos, no le vamos a decir a la persona, voy a orar por el alma de esa persona, porque sabemos que no es así. Entonces le decimos a la persona, bueno, el Señor va a consolar tu corazón, confiamos, yo confío que está con el Señor, y realmente es la esperanza que uno tiene. No sabemos, pero la esperanza que uno tiene es que esa persona en algún momento haya escuchado el Evangelio de Jesucristo y haya sido salvo. Y no lo sabemos si eso pasó. Pero tratamos de mostrar que confiamos que haya pasado en algún momento. ¿Se entiende? Sí. Creo que hay que usar un poco una forma de hablar con esa persona que está atravesando dolor, con mucho cuidado, y con no darle palabras palabras que le puedan resultar difíciles aceptar en ese momento. No está en ese momento para escuchar una verdad teológica, digamos, ¿no? Sí la tiene que va a tener que saber. Yo sé que tengo familiares míos, tíos y familiares míos, qué sé yo, que los quiero mucho y han fallecido. Yo realmente sé que Dios hace justicia, y que si no fueron salvos no están con el Señor, pero también puedo pensar de que quizás en algún momento escucharon el Evangelio y creyeron en Cristo, y en algún momento que yo no lo supe, ¿sí? Entonces tratamos de siempre dar palabras de consuelo a las personas. ¿Está bien? Palabra de consolación, de aliento. Amén, pastor, gracias. Muy bien, hermanitos. Otro... Sí. Y las personas que son creyentes, que sabemos que son hijos de Dios y que fallecieron, le decimos, bueno, que están en un estado de gloria, están en un estado glorioso, y que en algún momento nos vamos a reunir pronto con ellos, digamos pronto en el sentido que estamos de paso en esta tierra, pero que nuestra esperanza está ahí en ese tiempo glorioso con el Señor. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias. Bienvenido María Fernanda, bienvenido José Manuel. Les hago una pregunta. ¿Ustedes me ven en la pantalla general? Sí, pastor. Gracias, pastor. Ah, bueno, está bien, porque yo no me veo. Pero bueno, les voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo algunas cositas que vamos a continuar con esto estábamos viendo la identidad en Cristo, y espérenme que antes vamos a hacer un pequeño repaso. Ustedes pueden hablar, interrumpir, comentar, preguntar cuando quieran. Nosotros, todo lo que tiene que ver con la salvación, habíamos visto que hablábamos de la salvación, del proceso, después de la salvación comienza un proceso de transformación, santificación. Vamos
transformando nuestra vida conforme, dice que somos transformados conforme a la imagen de Cristo. Es decir, la imagen de Cristo se va formando en nosotros. Vamos experimentando una nueva vida, una nueva personalidad, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver las cosas, unos nuevos sentimientos. Y todas estas cosas nuevas que emergen y que aparecen y que los vemos, es toda una obra del Espíritu Santo que se llama transformación, santificación, la formación del nuevo hombre, de la nueva persona, el nuevo ser que hay en nosotros, que el Señor lo va haciendo. Esto es un proceso en el que estamos todos, ¿sí? Y siempre me gusta hablar de esto y enfatizar la idea que esta transformación no se trata de que de un cambio que nosotros hacemos por una fuerza de voluntad que queremos cambiar nosotros, sino que es un cambio interno. La palabra de Dios dice metamorfosis, una nueva persona. La nueva persona que ha nacido se va manifestando, va emergiendo en nosotros. Nosotros a veces nos cuesta entender esto, nos pensamos que es un cambio que nosotros hacemos de conducta. Parece que es así, pero en realidad es un ser nuevo que se está manifestando. Y esto es muy clave, a veces no presta atención, porque, por ejemplo, si alguna vez yo di el ejemplo de que vamos a suponer que un muchacho es muy indisciplinado, no es ordenado, no le gusta cumplir horarios, de golpe se mete en el ejército, se alista en el Army, y ahí empieza a exigirle, a castigarlo si no cumple. Entonces, ¿qué pasa? La persona va cambiando, de golpe está en el Army y cumple horarios, se ordena la pieza, se convierte en una persona muy limpita, muy ordenadito, cumple horarios. ¿Qué pasó? ¿Se transformó? No se transformó, hubo cambios en él a partir de cosas que le están pasando exteriormente. Entonces eso no es una transformación, es un cambio de conducta. La persona cumple un horario, se levanta temprano, etcétera, hace toda esa cantidad de cosas porque cambia la forma de conducirse. Pero no es una transformación. Lo que hace Cristo en nosotros es transformación. Ya no es que estamos cambiando porque nos obligan, sino porque nuestro ser se va manifestando la nueva persona que ha nacido de nuevo en nosotros, ¿sí? Y esa persona está conforme a la persona de Cristo, conforme al carácter de Cristo, ¿sí? Y en este proceso de transformación es el que tenemos que siempre estar estar animados a seguir, porque esto es toda la vida y es el Señor que interviene en esta transformación. Es básicamente, por decir algún ejemplo, es como que Dios está formando el carácter y la personalidad de Cristo en ti, y Él se está encargando de hacerlo. Dios mismo se está encargando de hacerlo. Y nosotros tenemos que intervenimos en ese proceso, digamos, tomando decisiones que son importantes para nuestra vida, tomando ciertas decisiones. Es decir, actúa un aspecto nuestro que es la voluntad. Y la voluntad nuestra tiene que someterse a la voluntad de Dios, y ahí vamos a experimentar esa transformación, ¿sí? Porque no quiere decir que porque somos transformados todos, vamos a ser personas extraordinarias y buenas y lindas todo el tiempo, porque el Señor nos cambia así todo constantemente. Vamos a tener luchas con nuestra vieja naturaleza, y en esas luchas vamos a experimentar victorias, y cuando experimentamos victorias, experimentamos esa transformación. Bueno, pero ese es un tema que después lo vamos a ir hablando, pero esto es lo que pasa, somos salvos y somos transformados conforme
a la imagen de Cristo, la nueva persona que en Cristo, que somos nosotros, se va a ir manifestando a través de nuestra forma de pensar, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra visión, etc. Y a medida que vamos siendo transformados, estamos madurando también en la fe. Y luego también nos vamos capacitando, porque a medida que nos vamos transformando, nos vamos capacitando para servir mejor, para cómo comunicar esto que Dios nos ha dado mejor a otras personas, cómo servimos, porque también tenemos que servir a Dios, tenemos que cumplir el propósito para el cual Dios nos ha salvado y para el cual Dios nos está transformando. También hay una capacitación, y esa capacitación es todo lo que recibimos de parte de Dios para ejercer la obra que Dios nos pone para hacer, porque Dios, además de transformarnos, nos da dones espirituales, tenemos talentos, capacidades naturales, pero también nos da unas capacidades sobrenaturales, y eso lo tenemos que poner en práctica para servir a Dios. ¿Por qué para servir a Dios? Porque Dios nos pide que amemos a nuestros hermanos, y para amar a nuestros hermanos y ejercer un ministerio, un servicio a ellos, tenemos que estar capacitados. Y todos tenemos lo necesario que Dios nos dio para capacitarnos y servir a Dios. Y servir a Dios significa servir a otras personas, servir en el mundo, en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Sí? Servimos por amor. ¿Sí? El amor no es solo un sentimiento de que lo quiero porque es buena gente, lo amo, no sé por qué, pero lo amo. ¿No? El amor tiene que ver con yo deseo una buena acción, deseo hacer acciones buenas que sean de bendición a mi hermano. Entonces, en esa capacitación están los dones espirituales. Nosotros nos capacitamos para ejercitar el don espiritual, y eso es otra cosa que vamos a ir viendo, que todos nosotros que somos salvos tenemos al menos un don espiritual, y ese don espiritual es algo que Dios nos dio, el cual tenemos que capacitarnos en ese don para servir a otras personas, porque sirviendo a otras personas estamos demostrando que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Sí? Y esta capacitación, como dijimos, nos lleva al servicio. ¿Sí? Por eso el último paso sería servir, es lo que estaba hablando recién. ¿Sí? Entonces estamos bien hasta ahí, hermanos. Estuvimos viendo que un poquito quién soy en Cristo, porque entonces decimos, hay una transformación en nosotros, pero yo tengo que saber qué es cómo Dios me ve. Todo lo que la Biblia habla, o dice, o nos presenta, al ser nacido de nuevo, a ser un creyente en Cristo, al ser salvo, cómo Dios me ve, qué soy yo en Cristo, cuál es mi identidad en Cristo. Eso se llama la nueva identidad en Cristo. Entonces, hemos visto, esperen un poquito, hemos visto que algunas cosas que las vamos a ir viendo rapidito. Soy hijo de Dios, soy declarado hijo de Dios, ¿sí? Dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios, y como discípulo soy amigo de Cristo, como discípulo soy amigo de Jesucristo, hijo de Dios, soy amigo de Cristo. Habíamos visto todo eso. Dijimos que, bueno, hablando un poquito de que somos hijos de Dios, también tenemos que saber que hijo de Dios es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dios nos dio la autoridad de ser hijo de Dios. Esto también indica de que antes no éramos hijos de Dios. Y ustedes ven que el mundo, la gente dice, todos somos hijos de Dios, pero lo que la Biblia dice es que
los que le recibieron y en los que creen en su nombre, las personas que son salvos, somos hijos de Dios. ¿Y qué son el resto? Bueno, son personas que no son hijos de Dios. Dios está obrando en ellos simplemente para atraerlos a la salvación, para que se arrepientan y crean en Cristo como Salvador, para ganarlos como Cristo, para ganarlos, para hacerlos nacer de nuevo, ¿sí? Somos hijos de Dios nacidos. Hemos sido justificados mediante la fe, o sea, somos declarados justos delante de Dios por medio de la obra de creer en Cristo. Dios dice, tú eres justo. Un término muy importante porque siempre, especialmente para los judíos, decían, bueno, justo ante Dios es solo una persona que realiza obras justas, que Dios las aprueba y dice, bueno, evalúa todas las obras que hizo en su vida, todo lo que hizo en su vida, todos los pensamientos que tuvo, todos los sentimientos y es una persona que no ha cometido ningún error, que ha sido una persona perfecta, justo sería una persona perfecta, que no cometió ningún pecado y que todo fue noble y todo fue perfecto y súper amoroso, entonces ante Dios sería una persona justa. Y como el hombre se encontraba con que eso era imposible, tenía que haber algo que lo declarara justo, que lo justificara. Entonces, si cometía un error o si hacía algo malo, la persona se redimía a sí misma haciendo una obra buena, entonces Dios lo declaraba justo porque pagó con su propia obra, con algo bueno que hizo, algo malo que hizo. ¿Sí? Entonces existía la religión, lo que hace es tratar de que el hombre se justifique o se justifique delante de Dios haciendo obras para, de alguna manera, esas obras son las que Dios considera justas y válidas para limpiar o quitar el pecado, las cosas malas que hicieron antes, una persona hizo antes. Esto es la clave de todas las religiones. Las religiones dicen, bueno, un hombre es justo cuando se hace lo suficiente como para que Dios lo considere limpio de pecado y que, viendo todas las obras que hizo, se lo declare justo. La Biblia, la palabra de Dios, dice todo lo contrario. El hombre es justificado mediante la fe en una obra que el Señor Jesucristo hizo, que fue el morir en la cruz, derramar su sangre por mi pecado, y yo por creer en esa obra soy declarado justo ante Dios. ¿Ven? La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, pero justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Dice, estoy unido con el Señor y soy un espíritu con Él. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Soy un espíritu en Cristo, mi espíritu está unido al espíritu de Cristo. He sido comprado con precio y le pertenezco a Dios. Entonces, cuando Jesucristo murió, Él pagó por ti y te compró, nos compró, le pertenecemos a Él. ¿Sí? Y esto es algo muy grandioso. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. En este pasaje está dando una exhortación acerca del pecado de fornicación y todo eso. Nos está diciendo que todo nuestro ser le pertenece a Dios, y si es Él el dueño, Él es el que dispone a hacer con nuestras vidas su voluntad, y yo me tengo que someter a su voluntad. Es decir, Él es el dueño de mi vida, Él es el dueño de mi ser,
y yo tengo que someterme a su voluntad, ¿sí? ¿Se entiende, hermanitos, esto? Fíjense que esto nos hace, nos lleva a un punto de ser consciente, consciente de esta realidad, porque algunos creen que, bueno, Dios es el dueño de mi vida y bueno, Él sabrá lo que hace, yo hago lo que quiero y Él, como Él es el dueño, Él hace lo que quiere. Son dos personas que están cada uno haciendo su vida. Dios por un lado, haciendo lo que Él quiere conmigo, que Él haga lo que le parece, y yo hago mi vida. Y eso mucha gente piensa de esa manera. Dios hace lo suyo y yo hago lo mío, y lo mío es lo mío. Pero la palabra acá que nos está diciendo, el concepto de que Él es dueño, es para que yo entienda que yo debo someterme a un amo, a un señor, que no puedo hacer lo que se me da la gana, lo que quiero, sino que tengo que someterme a lo que Él quiere. Tengo que hacer lo que Él desea que yo haga. Y tengo que someterme a su voluntad. Entonces ese principio tiene que estar siempre en nuestras vidas. Porque yo digo, yo soy dueño de este teléfono, hago lo que yo quiero con él. Y como él no tiene voluntad propia, no puede decidir, bueno, hoy no funciono. Yo lo hago funcionar. Pero esto es un objeto, mientras que el concepto de que somos dueños no es que nosotros somos objetos, cosas que no tienen conciencia y que Dios nos utiliza y nos lleva para un lado para el otro. Nosotros nos sometemos voluntariamente, conscientemente, al señorío de Cristo. Señorío, aceptar el señorío, Él es el Señor, entonces estamos creyendo que Él es el dueño y por lo tanto Él es el dueño de mi vida, es el amo, es el Señor, y yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha comprado, porque yo le pertenezco a Él. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, ¿qué pasaría si un creyente que ha sido comprado, que es hijo de Dios, decide no creer en esto, no vivir como él quiere y no someterse a Dios, no someterse al señorío? ¿Qué piensan que puede llegar a pasar? ¿Qué les parece? ¿Qué creen? Dios es el dueño, es el amo, es el Señor, pero bueno, yo me desligo y le digo, bueno, Señor, tú eres el dueño de mi vida, pero yo hago mi vida. ¿Qué creen que puede pasar con esa persona? Como en David. Consecuencia. No escuché, sí, escuché consecuencias, no sé si alguien más habló, dijo algo más. Se está cortando un poco, no escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí. Sí, pastor. ¿Qué pasaría? A ver, cuenten un poquito, a ver, hablen un poquito. Me siento como que hablo yo demasiado solo, estoy demasiado solo hablando. Él es el dueño de mi vida, he sido comprado, pero yo hago mi vida. No hemos aceptado y no hemos dejado el yo, y no hemos tenido una relación completa con Cristo Jesús. Claro. ¿Y qué puede pasar? No estamos salvos, porque no sé si la persona ha aceptado. No, sí, la persona aceptó, es Alba, es dueño, ha nacido de nuevo, pero todavía decide hacer, tiene la posibilidad de
de seguir sus propios deseos, sus deseos carnales, y no se somete al señorío de Jesús, al señorío de Cristo. No se somete a la voluntad de Dios, no somete su voluntad a Dios. Pero es No ha sido salvo. transformado. No ha sido transformado. Claro, pero bueno, no quiere. No quiere, quiere seguir sus propios deseos, no se somete a la voluntad de Dios. ¿Qué puede pasar? Y Dios es el dueño, Dios es el amo. Al no Yo dije, someterse, obviamente, debe haber consecuencias. Al no consecuencias, someterse, le digo. siempre debe haber consecuencias. No, El él camino se entregó, no, al haberse entregado, no va a perder la salvación, porque ya él aceptó a Cristo como Salvador personal. Ya él está escrito en el libro de la vida. Pero al no seguir, puede haber consecuencias, que eso es lo que a veces uno paga en el trayecto de la vida de cambiar al Señor. Claro, va a tener consecuencias. Consecuencias. Muy bien, están hablando bien. Pero ¿Dios va a hacer algo con él? El Espíritu Santo es el que va a morar y lo va a ver, lo va a zarandear, como así. Claro, bueno, ahí nos estamos acercando. o sea, Dios nunca nos va a dejar. A lo mejor muchas veces vamos a tener que pasar cosas, pero por nuestra propia porfía, y de alguna otra manera Dios nos rescata y nos saca de eso. Claro. Entendemos muy bien que si Él es el dueño y yo quiero hacer mi propia vida y no me someto a su señorío, Él en su amor va a buscarme, a atraerme, a llevarme, a generar, a que yo me arrepienta y cambie. Va a trabajar en mi vida para que yo vuelva. Y en ese trabajo que Dios va a hacer, va a estar también la disciplina de Dios. ¿Sí? La disciplina de Dios es la que me lleva a que yo me someta a Él. ¿Sí? Porque si Él es el dueño, Él va a decir, bueno, yo lo voy a traer hacia mí. Y esto es lo que Dios quiere, lo que Dios va a hacer. Ahora, ese atraer hacia Él lo va a hacer muchas veces por medio de quizás a veces permitir consecuencias, que suframos consecuencias, o disciplinarnos. Pero la disciplina del Señor, el atraerte al Señor, va a representar un dolor y un sufrimiento, pero es mucho más grande el sufrimiento que va a tener aquella persona que persiste en vivir bajo su propia voluntad. Si persiste en vivir bajo su propia voluntad, va a sufrir más. Entonces que Dios quiere evitar ese sufrimiento y entonces te va a atraer hacia Él. Es como un padre que disciplina a su hijo corrigiéndolo para que le obedezca, porque la obediencia del hijo hacia el padre es lo que le va a permitir vivir en libertad, en gozo, en felicidad, en propósito. Mientras que si vive siguiendo sus propios deseos, su propia carne, va a vivir en esclavitud y en dolor. Pastor, ¿Sí? a veces yo también creo que el Señor con su divina soberanía y todo, nos deja que pasemos cosas, que a la misma vez que estamos pasando cosas que, como decir, se descarrean o buscan otras cosas para que uno tenga más experiencia mañana. Porque Dios sabe las cosas de uno. Y a través de los, como dice, los fallos, uno llega a recalcar y dice, bueno, yo estuve mal. Dios sabe todo lo de uno. Bueno, a ver, sí, entiendo lo que tú dices, Javier, pero hay que aclarar algo. El modo de Dios no es de enseñarnos a través digamos,
lo voy a dejar que peque y que peque para que se dé cuenta lo feo que es el pecado. No es la manera de Dios que nos deja, que nos mete y que no hace nada y nos deja que pequemos para que nos demos cuenta, ¿no? Él utiliza otra forma. Esto es como decir, bueno, yo le tengo que enseñar a conducir a mi hijo el carro y lo voy a llevar para que choque con todos los carros, así aprende. Y no es la manera como debo enseñarle. Sí que aprendemos, de nuestros errores sí aprendemos, pero Dios no quiere que nos metamos en el barro para que aprendamos, no es la manera que Dios utiliza para enseñarnos. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que aprender y crecer sin necesidad de meternos en la experiencia negativa, en la experiencia dolorosa del pecado. ¿Sí? Entonces, lo que Dios hace en nuestras vidas para atraernos hacia Él, y cuando hace la corrección, la disciplina, esa corrección, dice la palabra de Dios, que al parecer no es, desde el principio no es agradable, sino que esa corrección es dolorosa, pero es más doloroso lo que sufriríamos si no fuéramos corregidos. ¿Sí? Espérenme que aquí hay... Bien. ¿Estamos bien, hermanitos? Bien. Bueno, se conectó Raúl. Bienvenido, Raúl. ¿Ustedes me ven ahí al costadito de la pantalla? Sí, pastor. Sí, pastor. Bueno. Bendiciones a todos. Gracias, Raúl. Bienvenido. Bendiga. Entonces quiere decir que Él nos ha comprado, nos ha redimido. Somos propiedad de Él. ¿Sí? Él va a hacer todo en nuestras vidas para que permanezcamos bajo su señorío. Nosotros tenemos voluntades, tenemos luchas con la carne, vamos a querer obedecer la carne, obedecer nuestros propios deseos, obedecer el mundo, obedecer a los mensajes satánicos, vamos a querer desviarnos, pero el Señor es el que se va a encargar de llevarnos siempre a someternos a su señorío, ¿sí? Y someternos a su señorío es lo mejor para nosotros. La carne va a querer que no hagamos eso, siempre vamos a estar queriendo despegarnos de ese señorío, pero ese señorío va a existir y Él se va a comprometer en trabajar en nuestra vida porque Él nos ha comprado. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar. Soy un miembro del cuerpo de Cristo, esto lo habíamos visto también. En 1 Corintios 12, 27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno miembro de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces Él nos colocó en un lugar donde tenemos interrelación con otros creyentes. Y esto es muy importante. Ahora nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Y al decir cuerpo de Cristo, todos nosotros somos como órganos vitales, dadores de vida y interdependientes. ¿Sí? Bueno, esta es otra cosa que tiene que ir madurando nuestra forma de pensar, porque ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Cuando habla en esta, dice, somos miembros, somos hijos de Dios, somos salvos, somos redimidos, somos santificados, somos justificados, tenemos un dueño, Él nos compró, le pertenecemos a Él, todo eso vamos bien. Pero al decir que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es ese cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está formada por todas las personas creyentes nacidos de nuevo. Algunos muy maduros en la fe, otros menos, otros recién nacidos, otros recién que han comenzado, pero la iglesia de Cristo son todos los que creen en Jesucristo como Salvador y son salvos y han nacido de nuevo y tienen a Cristo en sus corazones. Formamos la iglesia de Cristo. Esa iglesia es
invisible, vamos a decirlo así, invisible. ¿Por qué es invisible? Porque está formada por todos los creyentes en Cristo, de los cuales nosotros no podemos ver internamente quién es verdadero creyente y quién no. No conocemos el corazón de cada persona, pero sabemos que existen los creyentes en todo el mundo, en todas las edades, en todos los tiempos, que han creído en Jesucristo, tienen la misma fe que nosotros y formamos la iglesia de Cristo invisible. Pero esa iglesia de Cristo invisible se hace visible en un sentido por medio de la iglesia local. Nosotros somos una iglesia local. Una iglesia local, ¿qué quiere decir? Un cuerpo de creyentes que se reúnen para participar de los símbolos de la Cena del Señor, para servir a Dios, para recibir la palabra de Dios, para servirnos unos a otros, para practicar las ordenanzas que Dios dio a su iglesia local. Entonces, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y tenemos que ser miembros de la iglesia local de Cristo, ¿sí? Él nos colocó en un cuerpo, y eso que Él nos colocó en ese cuerpo, eso es un acto que Dios hizo al darnos la salvación, porque en ese cuerpo de Cristo nosotros vamos a poder crecer, va a obrar en el proceso de transformación y va a obrar en el proceso de proyección, ¿sí? Y vamos a estar cuidados, nos cuidamos. Los ministerios, los servicios que Dios hace, los hace siempre a través del cuerpo de Cristo. ¿Amén? El cuerpo de la iglesia hecha en la roca. La iglesia es como un edificio que está fundado en la roca, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo, ahora no quiero profundizar mucho en este tema, pero solamente lo menciono. Nosotros no somos personas creyentes individuales, digamos, independientes, que nos manejamos solos con Dios. He escuchado a veces personas que me dicen, no, pastor, yo y el Señor, yo y el Señor. Y digo, ¿yo y el Señor qué? Y yo y el Señor. Y no necesito más nada, no necesito ningún tipo de relación con los hermanos en la fe. Mucha gente cree eso. Y esto es contrario a la voluntad de Dios. Por eso es que van a sufrir consecuencias. Las personas que piensan de esa manera, piensan que la relación con Dios es individual, independiente, y no tiene nada que ver con la iglesia. Está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios aquí. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Es una persona que se desconecta del cuerpo de Cristo, es similar a un órgano de un cuerpo que se desprende del cuerpo. Se desprende de la conexión que hay con la cabeza y no va a sobrevivir. Ahora, si no es salvo, no está en el cuerpo de Cristo. Es interesante, eso no es miembro del cuerpo de Cristo. Bueno, seguimos con lo que somos en Cristo, ¿sí? Nuestra identidad. He sido escogido por Dios y adoptado como su hijo, ¿sí? Vemos otro texto aquí que dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, ¿sí? Fíjense, toda bendición, no tenemos parte de una bendición y estamos esperando que creyentes de primera categoría, de segunda categoría. No, somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El Señor te ha salvado, esto es algo que estaba predestinado por Dios, que seamos salvos, que seamos hijos de Dios, que seamos santificados, ya estaba predestinado, Dios ya lo sabía, ¿no? No es que Dios estaba ahí viendo a ver qué estabas haciendo, y como a ti se te ocurrió un día que estabas medio triste, buscar al Señor, dijo, uy, acá hay alguien que me está buscando,
oh, bienvenido, hijito, ¿cómo estás? No sabía que, bueno, pero ya que viniste, te recibo. Y como que Dios está ahí mirando, esperando a ver quién viene, quién no viene, quién le acepta, quién cree, y a ver cuándo se arrepentirá este muchacho, y está ahí Dios tratando de buscar la manera. Bueno, acá la palabra de Dios dice, no, Él ya nos tenía predestinado, nosotros ya estábamos en su mente, en su corazón, en sus designios. ¿Sí? Es algo glorioso. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, porque Él lo quiso. Dice, para la alabanza de su gloriosa gracia, en la cual que nos concedió en su amado, ¿quién es? Jesús. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia de Dios que dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Se nos predestinó, nos eligió, bueno, ahí hay muchos elementos para poder meditar, pero vamos a ir avanzando, ¿sí? He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Estoy completo en Cristo, Colosenses. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud, ¿sí? Estamos completos en Cristo. Amén. No sé, una vez fui a una iglesia, yo recién conocía al Señor y un amigo me invitó a una iglesia donde me llevaron a una reunión después que escuché el servicio, escuché el mensaje del pastor, y me llamaron aparte, como vieron que yo era nuevito y que recién estaba empezando a ir, me llamaron aparte, me hicieron reunir con un grupo de hermanos y vinieron a orar por mí, y vino uno y me puso la mano y oraba por mí, y vino otro y oraba más fuerte, y uno me ponía la mano sobre la cabeza y el otro me ponía, y me ponían dos, y me empujaban hacia abajo y oraban cada vez más fuerte y gritaban y oraban, y yo ya estaba medio con miedo, y decía, acá algo va a explotar, no sé qué va a pasar. Pero todo lo que querían era que yo pasara a un nivel mayor. O sea, como que yo tenía que recibir el Espíritu. Como que no, creía en Jesús, pero no estaba completo. Entonces la idea era llevarme a mí para que yo tuviera una experiencia así de y empezar a hablar en lenguas y hacer cosas raras y sentir algo y a tirarme al piso. Entonces cuando me pasara eso, porque a algunos les estaba pasando eso, y cuando le pasara eso, si a mí me pasaba eso, yo pasaba a una categoría de estar como más en otro nivel, en otra esfera. Y no me pasó nada, yo no sentí nada raro ni nada. Y las personas se quedaron medio como diciendo, está bien, sos cristiano, pero te falta un poquito. Y así crecen mucha gente, muchas iglesias dicen como que, bueno, hay creyentes que están completos y otros que les falta la segunda bendición. Les falta algo. Hermano, en Cristo Jesús estamos completos. Completos. No tenemos ni un poquito del Espíritu, ni una porcioncita del Espíritu. Tenemos la plenitud de Dios en nosotros. Lo que sí tenemos es que madurar, crecer, conocer a ese Dios. Pero estamos completos. ¿Sí? Fíjense en la naturaleza, cuando un embrión se forma, el espermatozoide y el óvulo se unen, ya ahí hay un ser humano, y ahí está toda la información genética, allí está hasta el tamaño de las pestañas de la persona, la cantidad de pelos que va a tener, está todo allí, en esas dos células que se unen en ese embrión, en esa célula de vida que se formó. Está todo allí. No, pero
todavía no está completo el bebé, está completo. Por eso es que el aborto es un asesinato. Porque la gente cree, no, estamos matando una cosita, estamos quitando una célula del vientre de la madre que no es un ser humano. Sí, es un ser humano completo, absolutamente completo. Cuando nacemos de nuevo estamos completos también. Amén. No necesitamos ninguna bendición extra, ni nada que tenemos que hacer algo para llegar a algo más de Dios. ¿Estamos bien, hermanitos? ¿Algún comentario? Sí, pastor. Todo bien. Bueno, hermanos. Tengo otra de las cosas es que tenemos acceso directo al trono de la gracia a través de Jesucristo. No tenemos intermediarios. Dice, por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo, en la semejanza de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Y esto lo habíamos visto, que nosotros ahora tenemos comunión con el Señor, una relación abierta y directa con Él, y no necesitamos ningún intermediario, ni necesitamos ninguna persona más espiritual que ore por nosotros, y esto a veces yo lo repito, pero a veces noto que hay personas que me piden a mí que yo, pastor, ore, y yo a veces percibo como que sienten esa sensación de que hay una especie de cercanía de un pastor, un líder espiritual, una cercanía más hacia Dios que la que yo puedo tener. Y esto a veces los mismos pastores y los apóstoles y toda esta gente que anda dando vueltas por ahí hablando, han inculcado en la gente, como diciendo, una cosa es que ores tú al Señor y otra cosa es que ore yo. Y la gente medio que lo cree, pero Dios lo va a escuchar. A mí no sé si me va a escuchar el Señor, pero a este pastor que tiene experiencia, que está consagrado y que he visto cómo Dios le contesta las peticiones, si yo me meto ahí abajo de él y le pido, pastor, por favor, óreme, va a ser mejor. Y esto, les digo, hermanitos, que esto es veneno mortal, no debe ser así. Usted tiene libertad con confianza al trono de la gracia de Dios y no hay ninguna cobertura, ningún hombre, ninguna mujer que se ponga en intermediario delante de usted para llegar al trono de Dios. Ni Dios escucha más a uno que a otro. Si tú oras, Dios te va a escuchar, pero si esa oración la hace el pastor, Dios la va a escuchar mejor. Díganme si no es absurdo esto, pero es lo que yo vengo viendo hace años. Lo que pasa es que venimos de una iglesia tradicional y hemos experimentado eso a través de los sacerdotes y siempre lo hemos caracterizado que están como más cerca a Dios que cualquier otro. Es verdad, perdón que te interrumpí. Sí, disculpa, Javier. Sí. No, ¿me ibas a terminar? ¿Ibas a decir algo más? No, eso le digo Claro, es verdad, pero la tradición y sobre todo el catolicismo ha enseñado eso, pero me llama la atención de que de alguna manera se ha infiltrado en muchas denominaciones evangélicas también, donde hay estos llamados líderes, digamos, que se autoproclaman apóstoles o personas así que tienen como una especie de cobertura espiritual, le llaman. Y llaman a la gente a decir, ven que yo estoy de acuerdo que yo oro por un hermano, le ayudo en oración, oro por su necesidad, lo acompaño en oración, oro con él.
siento el deseo de expresar mi deseo, los deseos de Él ante Dios, pero ante el Señor somos exactamente iguales. Dios no me está escuchando más a mí que a Él, ni a Él que a mí. Dice, tenemos entrada con confianza al trono de la gracia. Estamos ante Dios creyendo lo que la palabra de Dios dice, que somos hijos de Él, amados, redimidos, comprados, justificados, declarados santos. No hay nadie más que nadie. ¿Ven? Ni con más Creo que tenemos que tener unción. mucho cuidado con eso. Sí, hay mucho, ni hay más unción. Y esto lamentablemente lo usan muchos de estos líderes para sacar provecho y sacar ventaja, manipular gente, pedir dinero. Yo lo he visto, hermano. Pedir dinero, eso también lo usan. Entonces, bueno, si quieres que Dios te conteste la oración que yo voy a hacer por ti, tienes que demostrar que tienes fe, y demostrar que tienes fe tienes que entregar algo de valor, y algo que tienes de valor puede ser el dinero. Y esto es algo muy triste que ha pasado, que sigue pasando mucho en llamadas iglesias evangélicas, que se denominan evangélicas, pero sabemos que tienen creencias completamente antibíblicas. Manito, yo puedo orar por ti. Yo puedo orar. Tenía un compañero de trabajo. Sí. Perdona Sí, que sí, yo tenía un compañero de trabajo que él era cristiano, pero él le tenía la enseñanza que le habían dado a él, que si no hablaba en lengua no iba a ser salvo. Claro, es eso otra mala interpretación de la Escritura, porque somos salvos por creer en la obra de Cristo en la cruz, por reconocer nuestro pecado, reconocer que Cristo murió por nuestro pecado, hizo ese sacrificio, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, aceptamos ese sacrificio como el único que nos puede salvar, y somos salvos por medio de la fe en Cristo. Y en ese momento que somos salvos, recibimos el Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo, somos declarados hijos de Dios, y nada nos puede separar de eso, nada nos puede quitar de eso. En el tiempo cuando leíamos el libro de los Hechos, había una evidencia de esa conversión a través de un don, que era el don de lenguas, que era una evidencia sobrenatural de que el Espíritu Santo había hecho residencia en el creyente, y había una manifestación sobrenatural en ese tiempo por medio de hablar un idioma que la persona no había aprendido. Pero este idioma que la persona hablaba era una señal que Dios dio al pueblo de Israel para que las personas que no conocían al Mesías o no creían en el Mesías pudieran ver a través de esa obra sobrenatural, de ese milagro de una persona que nunca había estudiado, comenzaba a hablar un idioma, pero cuando comenzaba a hablar un idioma distinto, ese idioma era para comunicar una verdad de Dios, y a través de esa verdad de Dios otra persona se podía conocer a Cristo. Entonces se malentendió todo esto. Y también, no solamente algunos dicen que no son salvos, sino que vuelven a decir, sí, eres salvo, pero te falta algo. Lamentablemente hay mucha desviación en ese aspecto. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bien. Estamos libres de condenación. Romanos 8, 1 al 2 dice, por lo tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces estamos libres de condenación, ya no vamos a ir a un juicio en donde se van a poner las cosas buenas o malas que hicimos, no va a haber ningún juicio de condenación para nuestras vidas. Como dije, a veces el creyente que hace un ratito hablaba de cuando nosotros no aceptamos el señorío de Cristo, sufrimos las consecuencias y sufrimos disciplina del Señor. Disciplina del Señor es corrección, pero no es condenación. ¿Sí?
Esto, fíjense que entramos en un plano muy distinto. Podríamos decir, para decirlo más exacto y que la idea sea más exacta, el creyente nunca es castigado. Sí puede ser corregido, pero no castigado. Castigo significa condenación, no hay condenación. Porque condenación es cuando la persona no recibe el perdón, no cree en el perdón de Cristo, ha sido condenado. Otra de las cosas que al ser salvo dice, estoy seguro de que Dios obra para bien en todas las circunstancias, y si obra bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien, en Romanos 8, 28, de quien lo aman, de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hemos sido salvos, todas las cosas que suceden en nuestras vidas son ¿para qué? ¿Para bien o para mal? Para bien. Todo es para bien. Dice que aún cuando nos pasa algo que no nos agrada, eso es para bien. ¿Lo entendemos? A veces sí, a veces no lo entendemos. Pero esto es el gran consuelo que tenemos los hijos de Dios. Otras veces tenemos que aprender también a entender en las cosas cotidianas que nos pasan en la vida, que estamos viviendo en una ciudad, en una metrópolis y todo a lo rápido, queremos todas las cosas. Por ejemplo, yendo al trabajo nos coge un tráfico y estamos maldiciendo que esto, pero no sabemos que Dios nos está salvando de un accidente más arriba. Y tenemos que aprender a vivir de esa manera, de ser agradecidos. Sí, bueno, está muy bien eso, porque uno va entendiendo que todas las cosas ayudan a bien, aún cuando Dios permite que sucedan cosas que a nosotros no nos gustan. Estás en el tráfico, viene, está complicado, sí, puede estar previniendo de un accidente, puede estar evitando algo malo, o puede estar pasando algo que está dentro de la visión amplia de Dios que nosotros no lo vemos. Y no tenemos por qué encontrarle respuesta a todas las cosas. Yo me quedé una semana sin energía eléctrica en casa, tuve que botar todo, gastar dinero. Y si soy incrédulo y soy rebelde, digo, que esto que está en la Biblia, que todo ayuda bien, que me va a ayudar bien, que me quedé sin luz y todo lo que... Y se me rompió el caño del agua y se me hizo un agujero en el piso y choqué con el carro. Y, ¿qué todo hace? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y todo lo empezamos a quejarnos y a murmurar y a maldecir. Y bueno, nos olvidamos y dejamos de creer esta verdad, que dice que a los que Dios en todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme su propósito son llamados. Entonces, cuando Dios ve que estamos así, aún así, viéndonos renegar y maldecir, aún así Dios sigue obrando, para que de alguna manera abramos los ojos. ¿Sí? Y nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, a mí me ha pasado esto, pero yo creo en esta palabra de que esto ayuda a bien. Lo voy a ver ahora, quizás lo voy a ver más adelante, quizás lo voy a ver, quizás no lo vea nunca, pero yo sé que hay algo bueno en esto que tú has permitido. Y te alabo, Señor, y te doy gracias porque sé que hay algo bueno, que yo quizás no lo vea ahora, pero sé que es algo bueno. Gracias, Señor, por esto. Por eso la palabra de Dios dice, dad gracias en todo. Ahora, hermanito, esto no quiere decir que cuando nos martillamos el dedo, clavando un clavito, nos damos un martillazo en el dedo, vamos a estar que riéndonos y decir gloria a Dios y cantar aleluya. No, porque si no, el pastor está diciendo que cada vez que me doblo el pie o me pego o me pego descalzo con la pata de la cama, yo tengo que estar cantando alabanzas. Aleluya. No creo que pueda hacer eso, ¿no? Bueno, es verdad, no tenemos, sufrimos las cosas.
pero tenemos que ir siempre pensando conscientemente de que, aunque estamos sufriendo, hay que cosas que no nos gustan, todo tiene un buen propósito. Amén. Amén. Bueno, este es el mismo concepto, sin embargo, todos los que somos más que vencedores, soy libre de cualquier condenación en mi contra y no puedo ser separado del amor de Dios, dice Romanos 8, 38, 39. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ni cosa alguna de toda la creación nos podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestro Señor. Nada nos podrá... Este es otro pasaje que nos está hablando de que estamos unidos a la intención del amor de Dios constante hacia nosotros, y esto está conectado con lo que estábamos viendo anteriormente, que si todas las cosas obran para bien es porque estamos bajo el amor constante de Dios hacia nosotros, sea que lo veamos o no lo veamos. ¿Sí? Bueno, no sé, creo que todos sabemos lo que es tener un bebé. Ahí está Raúl, que tiene un bebito, tiene un bebé, y quizás él le pueda... Todos hemos pasado por eso de tener un bebé, de tener un niño en nuestros brazos y pasar por la experiencia de ser padres. El amor de una madre, el amor de un padre hacia su bebé, hacia su bebito, es grandioso, y él quiere todo el bien para su hijo, lo ama y desea todo el bien. Entonces, en ese deseo de hacerle el bien a su hijo, hay cosas que el niño no entiende, quizás el bebé no quiere que le den de comer, o no se quiere bañar, o no quieren que le tomen la temperatura, y así el bebé va manifestando rechazo hacia todas las obras de amor del padre. Y llora, y si supiera el bebé que es para su bien, no lloraría, pero llora igual, y queremos que duerma, y no quiere dormir. Entonces, ¿qué pasa? Estamos nosotros con un compromiso de amar a esa criatura, y estamos haciendo todas las acciones para que esa criatura crezca, esté saludable, esté protegida, pero la criatura no se da cuenta de todo lo que está pasando. Y el hecho de que no se dé cuenta no quiere decir que el padre va a dejar de hacerlo, porque imagínense si está con el padre y dice, este bebé se la pasa llorando, no me da las gracias por lo que estoy haciendo, no me reconoce que trabajo para darle alimento. Imagínense un padre loco, ¿no? Que diría, o la madre, ya me cansé de este bebé que le doy esto y llora y todo el día y no para, y yo lo llevé al doctor, y todo el sacrificio que me costó ir en el bus a llevarlo al doctor, y no me dio las gracias, lo único que hizo fue... Imagínense una madre así. Una locura. Ni lo piensa. Bueno, así es Dios con nosotros. Aunque nosotros no podamos entender todo lo que Dios está haciendo en este momento por nosotros, ni lo reconozcamos, ni nos demos cuenta, Dios está actuando constantemente por nuestro bien y porque nos ama. Está haciendo todas las acciones necesarias para que nosotros podamos estar seguros, protegidos, a salvo, creciendo, madurando, etc. Amén. A medida que vamos madurando, nos vamos a ir dando cuenta más de todo lo que Dios nos está haciendo. ¿Sí? Por eso dice, nada nos puede separar. Un bebé no se puede separar del amor de su padre. Un hijo no se puede separar del amor de su padre. Nada. Bueno, avanzamos un poquito más, hermanos, ¿estamos bien? ¿Están cansados? ¿Cómo estamos?
pastor, estamos bien. Bueno, Estamos bien. estamos todos, ¿no? Sí, pastor. Sí, pastor. Bueno, dice, he sido establecido, ungido y sellado por Dios. 2 Corintios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto nosotros como ustedes, dice en 2 Corintios. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Nos selló, como acá hay otra vez el concepto propiedad suya, nos selló y puso su espíritu como garantía de sus promesas. Él dice en otras versiones de la Biblia, dice, nos dio el Espíritu Santo, que es la arras de nuestra herencia. Este es otro pasaje que nos habla de que el Señor te salvó, te compró, puso su Espíritu Santo en ti, en mí, y es una garantía de que Él va a venir a buscarte. Amén. Va a venir a buscarnos, va a venir a buscar lo que le pertenece. ¿Sí? Este es un concepto muy, muy hermoso. Da la idea de cómo cuando uno compra algo y lo deja por un tiempo señado, con una seña o con una garantía, con un down payment, por decirlo así, pero todavía no lo posees. Un día lo venís a buscar. Esta es la idea, esta es una idea simbólica, ¿no? Porque somos de Dios, pero ¿qué pasa? Todavía estamos acá en este mundo, y en este mundo todavía no vemos la plenitud de Dios, no estamos en el cielo. No estamos en el cielo todavía, por eso es que es una idea comparativa, como que si tú compras algo, pero todavía no lo posees totalmente, entonces ahí usa la palabra que Él nos dio la garantía. Pero esto es como una idea ilustrativa, más que nada, ¿sí? Porque nosotros, en la mente de Dios, ya estamos en el cielo, ya Dios ve todo, cómo va a ser nuestro futuro, nuestra eternidad, todo lo ve como ya listo, terminado. En este tiempo, en este momento, estamos viviendo una realidad que dice que no estamos en la gloria, ¿sí? Pero tenemos ese anticipo, ¿sí? Es la garantía. Ahí la palabra dice, arras de nuestra herencia, la garantía. Dice, estoy escondido con Cristo en Dios, ya que, dice la palabra de Dios, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Bueno, este concepto de que estamos escondidos en Dios, puede uno decir, bueno, quiere decir que estoy protegido, cuidado, en el refugio de Dios, pero aquí el contexto está hablando de que Dios está obrando en tu vida, y está obrando a través de tu vida, y el mundo no ve eso. Es probable que el mundo no vea todo lo que está Dios haciendo en ti y a través de ti. Entonces dice que estamos como escondidos. Pero un día el mundo va a poder ver la revelación de los hijos de Dios y la revelación de Cristo. Y el mundo, al ver esto, los que no, digamos, el mundo lo va a ver, pero no le va a servir de mucho, porque va a ser para condenación. Porque cuando lo vean, va a ser demasiado tarde. En este momento, no es como que el mundo, por decirlo, no es como que en realidad estamos escondidos, está dando el concepto, la idea de que la obra de Dios en el mundo está oculta
en los creyentes, está escondida en los creyentes, no está en manifestada, revelada, así, de una forma completa. ¿Sí? Entonces hay una obra de Dios allí en este mundo, pero está oculta al mundo. ¿Se entiende? Entonces lo que en el mundo ve en nosotros, ve frutos y puede ver la obra de Dios y los que Dios quiere, a los que Dios quiere llamar, Dios les muestra, pero un día esa gloria de Dios, de los hijos de Dios, se va a manifestar, se va a revelar, se va a mostrar visiblemente. ¿Se entiende un poquito el concepto? Amén. Amén. Cada uno está en el trabajo, cada uno debe mostrar el testimonio de que es cristiano, pero las personas no ven a Cristo glorificado en nuestras vidas todavía. Entonces nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y si Pastor, confío, una pregunta. sí. Disculpe, cuando uno llega a morir en Cristo, que mucha gente se confunde cuando dice que todos vamos a ser llamados al juicio final, pero cuando morimos, por ejemplo, ahora, ¿dónde vamos a ir en ese tiempo, en el lapso antes del juicio? Bueno, el creyente no va a un juicio final. El juicio final, el juicio va a los incrédulos. Es el juicio en donde se va a determinar la sentencia de condenación eterna. El creyente, cuando muere, su espíritu está en la presencia de Dios, va a un lugar llamado cielo, directamente va a la presencia de Dios. Cuando todos los creyentes, cuando el Señor venga y buscar a su iglesia y todos los hijos de Dios seamos arrebatados al cielo y vamos a celebrar las gran bodas del Cordero y todos los que murieron en Cristo tendrán cuerpos glorificados, nosotros tenemos cuerpos glorificados. Eso va a ser un evento futuro en donde toda la iglesia de Cristo estará con cuerpos glorificados y pasaremos la eternidad. Luego vendrá sobre la tierra el periodo de tribulación y nosotros vendremos a reinar con Cristo en la tierra con cuerpos glorificados. Estamos, desde que morimos, el creyente muere, está en la presencia del Señor, está consciente en la presencia del Señor y está en un estado de paz y de gozo, en la gloria de Dios. Ahora, hay una serie de cosas que van a suceder a futuro, de las cuales nosotros vamos a ser parte de eso. Pero en este momento el creyente va a la presencia de Dios. El que no es creyente está destituido de la presencia de Dios y está en un estado de condenación, en una presala del infierno, podríamos decirlo. Porque el infierno todavía no está inaugurado, va a ser inaugurado, todavía no está inaugurado, pero los que no están, las almas que no están en Cristo, están en un estado de separación de Dios. En ese estado de separación de Dios, ahí no hay gozo, ahí no hay amor de Dios, no hay están en un estado de separación, en un estado consciente de dolor, de sufrimiento, esperando la antesala del infierno. Ahora, lo que yo entiendo es que esas personas que están en esa antesala del infierno, no están quejándose, ni están diciendo, hoy, Dios, ¿por qué me tiene acá? No, están conscientes de que eso que donde están es el lugar que se merecen estar. ¿Se entiende? Es el lugar que se merecen estar, porque Dios es justo. Y un día sí se inaugurará el infierno cuando reciban el veredicto de Dios de su juicio. Entonces, dice, está establecido para que los hombres mueran y después de esto el juicio. Está la muerte y luego el juicio de Dios. Hasta que llegue ese juicio, están en un estado de separación de Dios, donde no hay conciencia de tiempo,
pero están esperando el juicio del infierno. Y están en una presala, en una antesala del infierno. Y nosotros estamos en una antesala de la gloria, en un sentido. Pero disfrutando como si estuviéramos en la gloria. O sea, Entonces, pastor, que no vamos a pasar tribulación. Nosotros no vamos a... o sea, el creyente no va a pasar la tribulación acá en la tierra, no, va a ser arrebatado. El Hijo de Dios no va a ningún juicio, ningún juicio de condenación, no va a un lugar donde se le examinan los pecados, donde ninguna sala, ningún purgatorio. Porque muchas iglesias predican eso, que vamos a pasar por tribulación. No, a ver, bueno, parece otro tema que vamos a hablar. Nosotros, te contesté la pregunta de nuestra alma cuando muere. Sí, gracias, pastor. Está el periodo de la tribulación, eso lo vamos a ver después, que es un periodo de juicio sobre la humanidad, sobre la tierra. La iglesia no va a estar, entiendo yo que no va a estar pasando ese juicio. Ahora, hay otras posiciones diferentes, pero aunque tengan posición diferente, no quiere decir que sean iglesias que están en herejía, ni nada por el estilo. Son posturas distintas de qué es lo que va a pasar. Algunos creen que sí, la iglesia va a pasar por esa tribulación, pero yo creo, según la evidencia que tenemos en la Escritura, de que la iglesia va a ser arrebatada antes de que venga ese periodo de juicio sobre la humanidad. La tribulación, para decirlo por los que no están muy familiarizados, es un periodo de tiempo donde Dios enviará juicios sobre la humanidad, que son todos los juicios que están descritos en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Amén. Bien, hermanitos. Bueno, hermanitos, ya se hizo muy tarde. Vamos a seguir la próxima, seguimos avanzando en la parte. Nos queda poquito y después terminamos con esto de la identidad y luego avanzamos con este otro tema. Pero ya, como son varios, quedan unos poquitos pasajes, pero dan mucho para hablar cada uno de ellos, así que vamos a dejarlo para la próxima. Gracias, pastor. Estuvo muy Gracias, bueno pastor. el estudio. Bueno, hermanitos, gracias por estar aquí.